RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Bienvenidos amigos en Conexión 750, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Dedicamos este espacio a hablar acerca de las relaciones internacionales de nuestro país, tratando de hacer un balance de este año 2018 especialmente movido y sobre todo una proyección de lo que será 2019, tomando en cuenta la posición que han asumido públicamente países como Colombia, como España, incluso los Estados Unidos a partir de enero del próximo año. Nos acompaña para hacer este análisis el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, pero además está al frente del portal analítica.com. Como siempre, embajador, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchos saludos a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de este tema, lo que ha ocurrido a lo largo de este año 2018. Yo destacaría, entre otras cosas, embajador, no solo la cadena de sanciones contra funcionarios venezolanos, incluso contra transacciones que ha impulsado el Ejecutivo Nacional. También, bueno, la posición asumida por Naciones Unidas y prácticamente todas sus agencias que ponen en evidencia la profundidad y el alcance de la crisis humanitaria que hay en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que estamos en lo que se llama una etapa crucial de un proceso que tiene ya una fecha de culminación. Una fecha de culminación es la que inclusive fue señalada por el canciller Borrell español, diciendo que a partir del 10 de enero se acaba la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, porque hasta esa fecha, independientemente de las interpretaciones que quiera hacer el que la quiera hacer, bueno, tuvo una legitimidad de origen al ganar las elecciones, pero lo que nadie ha reconocido, ni la gran mayoría de los países fuera de Venezuela, como la inmensa parte del espectro político venezolano, incluso uno lo que llaman el chavismo disidente, o como lo quieran llamar, es el resultado de las ilegítimas, írritas elecciones del mes de agosto, si no me equivoco, ¿no? Que fueron convocadas por la además ilegítima, ilegal e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿qué va a pasar en esa fecha? Yo creo que va a venir una inmensa presión antes del 10 de enero para encontrar alguna salida negociada que dé punto final a esta situación de incertidumbre. Las fórmulas que hay, bueno, son múltiples, así como son los agentes políticos que están en el terreno. Pero hay varios hechos que ocurren. El 5 de enero corresponde elegir la nueva directiva de la Asamblea Nacional Legítima, y en este caso, conforme a lo que fue pautado al inicio de este proceso, le correspondería la presidencia a voluntad popular. Evidentemente que hay otras maniobras, otras acciones que pretenderían buscar lo que yo podría llamar una solución gatopardiana, cambiar un poco todo para no cambiar nada, y entonces preparar un terreno para unas elecciones en el 2019, pero con cambios fundamentalmente de entendimiento entre algunos sectores opositores y el gobierno. Ahora, la comunidad internacional está muy clara y ha señalado que no va a admitir absolutamente ninguna legitimidad del gobierno que está actualmente mandando al país después del 10. Y inclusive lo más probable
es que exista algo equivalente a ruptura de relaciones diplomáticas y establecimiento de relaciones solamente consulares, porque retirar los embajadores, ya prácticamente en el Grupo Lima no existe ningún embajador, todos son encargados de negocio, pero al momento de llegar a una medida más extrema, significa que no solamente se suspende se cierran las embajadas acá, sino que las embajadas actual del gobierno afuera, en esos países, tendrán que irse. Entonces yo creo que viene eso junto con una cantidad de pronunciamientos cada vez más fuertes, porque ahí pasaría de ser un régimen electo bajo un procedimiento presuntamente democrático a transformarse en una dictadura de hecho. Y eso es difícil de que la comunidad internacional en pleno siglo XXI lo acepte. ¿Qué más cree usted puede hacer la comunidad internacional? La comunidad internacional está haciendo todo y mucho más de lo que se ha hecho en otros países. Los que tenemos que hacer somos los venezolanos. Y yo creo que el camino de este Frente Amplio posiblemente es un diseño o la misma resolución que hace poco tiempo tomó la Asamblea Nacional. Bueno, una de las cosas que tiene que tomar es la propia Asamblea Nacional, en virtud de ese hecho, la que sea electo, la que las autoridades fijadas el 5 de enero tendrán que, si quiere prorrogarse más allá del 10, declararán lo que está establecido en la Constitución, que es ausencia absoluta o la vacancia del cargo. Entonces yo creo que es una situación muy complicada, y que lo lógico, lo sano y lo coherente es que se entablara un proceso de buscar caminos o vías para resolver esto de manera pacífica y democrática. Yo creo que hay iniciativas importantes como las mesas de ideas que está moviendo el Grupo Boston, que el Grupo Boston, como saben, está integrado por parlamentarios de ambos lados y de Estados Unidos, en el cual empiecen a detectar cuáles son las fórmulas, cuáles son los mecanismos, cuáles son las maneras de llegar a establecer lo que se llama un proceso de transición democrática. Ahora, se está hablando, embajador, de medidas extremas como la conformación de un gobierno alterno al que ahora mismo está en nuestro país, y todo esto ocurre tal y como usted lo está narrando, por decisión de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted una iniciativa de esta naturaleza? Bueno, desde yo hace creo tiempo que lo que se le ha puede preguntado a Estados Unidos si reconocería algo. Yo no sé lo que va a ocurrir. Hace algún tiempo dijo que no. La presión es para que no sea un gobierno alterno, sino que se cree un gobierno, como dice el padre Ugalde, un gobierno de emergencia nacional, de entendimiento nacional, en el que estén reflejados todas las corrientes fundamentales democráticas del país y que enfrente con una hoja de ruta la solución de los más graves problemas del país. Es casi inconcebible, María Alejandra, que podamos trabajar esto como una situación de normalidad. La crisis es de tal magnitud que las medidas que van a tener que asumirse, tanto en lo económico como en lo social, como en lo seguridad, como en lo política, son de tal manera que hay que lograr el mayor consenso posible, y eso posiblemente, como lo ha dicho muchas veces el padre Ugalde, y que creo que lo tiene claro, y me imagino que no debe estar solo en esa idea, es la idea de una especie de Larrazábal II, es decir, en diferentes manifestaciones, ya sea una junta de gobierno que represente todas las corrientes políticas existentes, presidida por alguien que se determine en ese momento, pero lo más importante no solamente es la composición plural, seria y eficaz de una estructura que pueda asegurar la gobernabilidad, sino básicamente el entendimiento con la comunidad internacional con base en una hoja de ruta que permita que los recursos vengan para paliar las circunstancias gravísimas que vamos a tener de aquí a enero, porque con estos aumentos de salario, con esta política irrestricta de emisión de papel moneda, usted no se puede imaginar dónde va a estar la hiperinflación en el mes de enero. Y además, al ritmo que está disminuyendo la producción petrolera, es muy probable, y eso lo dicen expertos petroleros como Ramón Espinaza, inclusive de organismos petroleros internacionales, que lo más probable es que Venezuela para el mes de enero esté produciendo una cifra que esté entre 800 y 900 mil
barriles diarios. Si produce eso, lo que tiene que pagarle a China, lo que le paga a Cuba, lo que tiene que pagarle a Rusia, más el consumo interno, ¿con qué vamos a vivir? Entonces yo creo que la situación es una situación de emergencia, que no se puede seguir estirando la cuerda, que lo más sensato que podría ser el madurismo, para diferenciarlo del chavismo, porque hoy en día hay madurismo y chavismo, ¿no? Son como dos expresiones distintas de un mismo fenómeno político, pero ampliamente diferenciadas. Debería pensar que el camino es encontrar mecanismos para resolver la crisis con negociación con la comunidad internacional y con todos los actores políticos para llegar a una transición democrática que permita restablecer progresivamente la institucionalidad, la democracia y las posibilidades de viabilidad de este país, porque en este momento estamos en una situación de un país que es literalmente inviable, ¿no? Embajador Emilio Figueredo, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos en este análisis sobre la situación de Venezuela y sobre todo de la comunidad internacional de cara a la crisis que afecta a nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, tratando de hacer un balance de la política internacional de nuestro país, la preocupación creciente acerca de lo que ocurre en Venezuela y proyectar lo que será el año 2019. Se suma a nuestra mesa de debate el embajador Edmundo González Urrutia, fue embajador de Venezuela. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un cordial saludo para ti y para toda tu audiencia. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de lo que ha ocurrido durante este año 2018. Yo destacaría, embajador, la posición que ha asumido Naciones Unidas y todas las agencias de la ONU en torno a Venezuela, advirtiendo lo que está pasando en nuestro país, incluyendo a nuestra nación por primera vez en sus planes de ayuda humanitaria. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, empecemos por decir que el año 2018
en materia de política exterior, Venezuela ha mantenido los mismos patrones, los mismos rasgos, las mismas características de lo que ha sido la política internacional del gobierno durante los últimos años. Siguió el mismo patrón, las mismas líneas maestras de años anteriores, y que han caracterizado pues la diplomacia, llamada diplomacia bolivariana, durante todos estos años. De esa manera, Alejandra, se continuó una política exterior errática, muchas veces improvisada, que basó mucho su accionar en la confrontación, en la dialéctica de la confrontación en las relaciones internacionales. Todo lo cual lo que vino fue a contribuir al desprestigio y al aislamiento internacional de Venezuela en la escena internacional. Así que nos presentó al país en una manera como un país que respeta las normas y los principios de una sociedad democrática, un gobierno que viola reiteradamente los derechos humanos, que se aleja del ejercicio democrático del poder y que quebranta los valores y principios fundamentales de una sociedad democrática. Este año 2018, María Alejandra, tal vez fue uno de los años más turbulentos de los últimos tiempos y estuvieron marcados por una creciente erosión y debilitamiento de la institucionalidad democrática, en términos de lo que todos conocemos, un cercenamiento de las libertades, un copamiento institucional, el aumento de la represión hacia los dirigentes políticos, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, hubo un incremento de la protesta social y que se tuvo como expresión pues más clara lo que hemos visto con dramatismo, el tema de la migración de los miles de venezolanos que huyen del país por la grave crisis económica y social que tenemos en este momento. Esto también ocurre en momentos en que existe nuevos realineamientos en el geopolíticos en el hemisferio, y a su vez de repudio hacia el régimen de Maduro por parte de la comunidad internacional. La consolidación de un autoritarismo entendido como el sistema que realiza elecciones violando los principios democráticos bajo una fachada de democracia participativa. Esto se tradujo pues en una reversión de espacios democráticos y despertó la conciencia de no pocos gobiernos y de, como tú lo decías en tus palabras de introducción, de los organismos internacionales. Yo no sé si continuamos en este ejercicio, ¿no? Sí, embajador, justo antes de hablar concretamente de la posición asumida en América Latina o desde países como Estados Unidos, incluso la Unión Europea con relación a nuestro país, quisiera andar en este tema de la ONU, porque usted me corregirá si me equivoco, pero tenemos la impresión de que este año por primera vez Naciones Unidas asume una posición beligerante con relación a lo que ocurre en Venezuela. No es poca cosa, insisto con esto, que hayan decidido incluir a nuestro país por primera vez en la lista en el plan de ayuda humanitaria. Quisiera su comentario al respecto. No se trata de la única acción. Por primera vez también se aprobó una ayuda en este sentido de más de 9 millones de dólares, sin hablar de las advertencias desde la Oficina Internacional de Migrantes
o de ACNUR sobre lo que está ocurriendo con refugiados venezolanos que llegarán a 6 millones probablemente en 2019. Quisiera su comentario y a qué atribuye usted este cambio tan radical o digamos que no habíamos visto antes. Lo escuchamos. Sí, bueno, exactamente tú lo has dicho. Por más que las autoridades se empeñen en negarlo, lo cierto es que la crisis de Venezuela ya entró en una fase donde es inocultable. La discusión del tema ha llegado incluso hasta el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. En el mes de mayo, si mal no recuerdo, hubo la primera de 2 reuniones informales del principal órgano de las Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad. Y lo cierto es que, bueno, ya ves que son más frecuentes las oportunidades en las que el propio secretario general Guterres se refiere al tema de la crisis en Venezuela, que los organismos que responden a estos temas como el ACNUR ya envían misiones a los puntos neurálgicos de las fronteras con Colombia y con Brasil. O sea, ya hay un estado de conciencia general, lo mismo que la responsable del tema de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que incluso tiene planteada ya realizar una visita a Venezuela para tomar constancia de primera mano de todas estas realidades de las que estamos hablando, el tema de las violaciones de los derechos humanos, el tema de la migración, y cada día más hay una conciencia mundial de que aquí lo que está ocurriendo es algo de unas dimensiones que pudiéramos decir sin temor a exagerar, a unos niveles pues de que ya es insostenible una situación como esta. Si me permite, embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad sobre la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Inicialmente, distintos sectores expresaron preocupación ante la eventual manipulación que podría hacer el Ejecutivo Nacional para tratar de, reducir, digamos, las críticas en materia de violación de derechos humanos. Yo quisiera su comentario. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, en entrevista con CNN, en las primeras de cambio, negaba esta posibilidad, advertía que de concretarse sería una visita absolutamente profesional, y yo quisiera su comentario en torno a este tema porque, entre otras cosas, el anterior comisionado pidió elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y buena parte de su gabinete. Quisiera su reacción, su opinión, pero al regreso de la pausa ya venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Juan Manuel Cajigal, el primer matemático y astrónomo del país. Cuando se investigan los orígenes de la comunidad científica venezolana, es imprescindible reconocer la personalidad de Juan Manuel Cajigal como primer matemático y astrónomo que tuvo el país. Juan Manuel Cajigal nació en Barcelona, en el estado Anzoátegui, en 1803, pero tuvo la suerte, cuando adolescente, de ser trasladado a España por sus parientes para allí formarse. No obstante, en 1823 se mudó a Francia, donde culminó sus estudios de matemáticas en forma destacada, al punto que le ofrecieron una cátedra en una institución educativa francesa y en la Universidad Complutense de Madrid. Pero conociendo la escasez de talento científico existente en Venezuela, en aquel entonces profundamente atrasada y pobre, decidió regresar para ponerse al servicio de su país. En 1931, Cajigal fue designado director de la recién creada Academia Militar de Matemática, adscrita a la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela. Por ello, se le considera el fundador de los estudios de matemáticas e ingeniería en nuestro país. Entre sus obras científicas sobresalen su Tratado de Mecánica Elemental y su curso de astronomía. Juan Manuel Cajigal dirigió la instalación de los primeros telescopios en Caracas, pero no fue sino 33 años. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Juan Manuel Cajigal, el primer matemático y astrónomo del país. Cuando se investigan los orígenes de la comunidad científica venezolana, es imprescindible reconocer la personalidad de Juan Manuel Cajigal como primer matemático y astrónomo que tuvo el país. Juan Manuel Cajigal nació en Barcelona, en el estado Anzoátegui, en 1803, pero tuvo la suerte, cuando adolescente, de ser trasladado a España por sus parientes para allí formarse. No obstante, en 1823 se mudó a Francia, donde culminó sus estudios de matemáticas en forma destacada, al punto que le ofrecieron una cátedra en una institución educativa francesa y en la Universidad Complutense de Madrid. Pero conociendo la escasez de talento científico existente en Venezuela, en aquel entonces profundamente atrasada y pobre, decidió regresar para ponerse al servicio de su país. En 1931, Cajigal fue designado director de la recién creada Academia Militar de Matemática, adscrita a la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela. Por ello, se le considera el fundador de los estudios de matemáticas e ingeniería en nuestro país. Entre sus obras científicas sobresalen su Tratado de Mecánica Elemental y su curso de astronomía. Juan Manuel Cajigal dirigió la instalación de los primeros telescopios en Caracas, pero no fue sino 33 años después de su muerte que se creó el Observatorio Astronómico y Meteorológico de Caracas, que luego llevaría el nombre de Observatorio Naval Cajigal en su honor. El sabio Cajigal, como también lo apodaban,
tuvo una vida corta pero intensa. Además de científico, se desempeñó como ingeniero, parlamentario, profesor universitario, funcionario público, periodista y diplomático. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la política internacional del gobierno venezolano. Nos acompaña el embajador Edmundo González Urrutillo. Deja una inquietud acerca de la eventual visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y bueno, la recomendación que hizo el anterior funcionario, quien ocupó ese cargo, de elevar denuncia, la necesidad de elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. ¿Cree usted que bueno, una misión en nuestro país podría ser manipulada? Lo escuchamos. Mira, yo dificulto que una dirigente, una líder de la trayectoria y experiencia política de la expresidenta Michelle Bachelet pueda ser objeto de manipulación. Esa es una mujer de mucha experiencia, de muchos años en la política, que conoce muy bien las realidades de la política latinoamericana. Más bien, yo creo que algunas declaraciones iniciales que vi en estas, ayer u hoy, del representante permanente de Venezuela en Ginebra, cuando decía, bueno, que ellos esperaban que la visita ella tuviera una posición imparcial, pues pudiera revelar que ellos están claros de que no va a venir aquí para hacer complacencias con el gobierno. Y ya lo dijo, porque en sus primeras declaraciones expresó que ya vendría con una agenda que incluiría a todos los sectores del país. Y no menos cierto es el hecho de que en las primeras también manifestaciones no va a venir ella así de improviso, sino que va a mandar una misión preparatoria con anticipación para ir construyendo una agenda. Estas son visitas que no se organizan de la noche a la mañana, el tema es de suyo delicado, y estoy seguro que ella no va a dejarse manipular, engañar, tergiversar las cosas. Así que yo confío que una visita de la responsable de los derechos humanos de las Naciones Unidas va a ser una visita que va a contribuir a que las cosas puedan tomar el curso que deberían tener. Ahora, retomo el tema de la Corte Penal Internacional, embajador. No solo el anterior alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU recomendó elevar informe o denuncia ante esta instancia. Este año, 2018, por primera vez un grupo de países decidieron promover conjuntamente esta investigación que ya se adelanta contra Nicolás Maduro y buena parte de su gabinete por posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Quisiera su comentario. Trascendió la noticia sobre la designación de 3 jueces para asumir la investigación o el examen preliminar que ya adelanta la Fiscalía de esta instancia. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Lo escuchamos. Sí, yo creo que ante las críticas que estaba recibiendo la fiscal de la Corte Penal Internacional
de que no había iniciado con diligencia las acciones ante las demandas que ya se venían realizando por distintos actores de la comunidad internacional, y diligencias a las que se sumaron varios gobiernos por primera vez de América Latina. Ella se vio obligada a empezar a mover el caso. Hay que recordar también que la justicia internacional tiene sus canales, tiene sus ritmos, y no necesariamente va con la misma agilidad que nosotros quisiéramos tener. No obstante, el hecho ya de que ya se hayan designado 3 fiscales, pues mira, apunta que esto puede tomar el camino que debería tomar la justicia internacional. Ahora, embajador, además de esta iniciativa, que además fue promovida en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas por varias naciones de la región, incluyendo Canadá, bueno, también es conocida la preocupación en torno a lo que va a ocurrir con nuestro país a partir del mes de enero. Cerrando este año 2018, el embajador de los Estados Unidos ante la OEA decía que era necesario abrir un debate justamente para decidir una posición común en la región en torno a este tema. Gobiernos como el de Colombia han expresado que van a desconocer la actual administración porque de entrada no reconocieron la elección del mes de mayo de 2018. Yo quisiera su comentario y qué expectativa podemos tener en torno a este tema. Bueno, efectivamente, mira, durante este año, 2018, no fueron pocas las advertencias, los llamados a atención de la comunidad internacional para que el régimen de Nicolás Maduro suspendiera el proceso electoral del mes de mayo pasado, el cual a todas luces fue considerado como unos comicios que no cumplían con los estándares mínimos para ser reconocidos como unas elecciones libres, democráticas, confiables, transparentes, tal como lo señala también, entre otros, la Carta Democrática Interamericana. Por ello, sobraban razones para que la comunidad internacional calificara este proceso como fraudulento y se decidiera que no participar en lo que rápidamente fue conocido como un simulacro electoral. El empeño de que puso el gobierno en adelantar sus planes de realizar estas elecciones cuestionadas era intentar recuperar la legitimidad que después de que la Asamblea Nacional, por una abrumadora mayoría de 14 votos, que fue electa con una mayoría abrumadora de 14 millones de votos, aprobara desconocerlo como presidente, intentara recobrar el reconocimiento internacional para un proceso luego de que muchos gobiernos y organismos internacionales, parlamentos, partidos políticos y sociedad civil pedían la suspensión del mismo. Así que todo esto no viene sino a confirmar que la respuesta de la comunidad internacional ha sido muy firme, que un gran número de países desconocieron esos resultados y no están dispuestos a prestarse a ese juego de que ahora vamos a participar en una toma de posesión por un nuevo mandato de 6 años más. El mismo Grupo de Lima, como bien conoces, ha sido muy activo en toda esta crisis venezolana, ha fijado una posición en términos similares, de que no se reconozcan y de que se busque una solución a estos problemas nuevos de la grave crisis política. Ahora, nos decía otro invitado, embajador, que no recordaba en la historia diplomática de nuestro país un incidente como el que vimos cerrando este año 2018 y me refiero a esta declaración del canciller Jorge Arreaza en compañía del cuerpo diplomático, esta amenaza advirtiendo que aquellos países que no reconozcan al gobierno pueden sacar de Venezuela prácticamente a todo su personal. Yo quisiera su comentario en torno a este tema.
Sí, yo leí esas declaraciones. Me parecen en cierta forma una bravuconada poco usual para el lenguaje diplomático. No creo que es una reacción ante lo que le puede venir al gobierno en los próximos días, y que, bueno, es un desplante similar al que han utilizado en otras oportunidades. Así que ese curso de acción, como te decía también al principio, de la utilización de la dialéctica, de la confrontación, ha sido un patrón de conducta que ha distinguido la política exterior de este gobierno. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso seguimos conversando con el embajador Edmundo González Urrutia. Ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Son las 5:48. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la comunidad internacional, la preocupación creciente acerca de lo que ocurre en nuestro país, lo que ha pasado en este año 2018 y lo que está por venir. En 2019 nos acompaña el embajador Edmundo González Urrutia y yo quisiera referirme, embajador, a la presencia, cerrando este año, de aviones rusos bombarderos en nuestro país, que generó toda clase de reacciones, preocupación en vecinos como Colombia, la reacción del propio secretario general de la OEA. Quisiera su opinión, su análisis. Sí, fue una manera del Ejecutivo venezolano de desafiar a la comunidad internacional y concretamente a nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, tomando en cuenta, insistimos, los escenarios que hemos venido analizando para el próximo año. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, sí, efectivamente la presencia en Venezuela de estas dos aeronaves rusas con capacidad para transportar armas nucleares ha generado un revuelo, no solamente en la comunidad Venezuela, sino en la comunidad internacional por completo. El propio presidente de los Estados Unidos
dicen que se refirió a este tema con el presidente Putin. Efectivamente, no ha sido una situación común. Esa presencia viola disposiciones constitucionales que exigen el permiso, la autorización de la Asamblea Nacional para el establecimiento de misiones militares. También es violatoria de disposiciones de tratados internacionales como el Tratado de Tlatelolco. Y América Latina es una región que con gran esfuerzo se ha construido como un espacio de paz y de convivencia, que ha suscrito el Tratado de Tlatelolco para proscribir las armas nucleares, que estableció la primera zona libre de armas nucleares en América Latina, que ha proclamado a la región latinoamericana y caribeña como zona de paz. No puede permanecer indiferente pues ante la presencia de estas aeronaves de potencias estas regionales. O sea, ahora, más allá que el simbólico respaldo que este ejercicio comporta para el régimen de Nicolás Maduro, la presencia, como decía, de estas aeronaves viola la Constitución nacional. Así que estas son cosas que hay que tomarlas muy en serio, aunque entiendo que ya despegaron del territorio nacional y que ya no se encuentran aquí en Venezuela. También habría que precisar que el hecho de que tengan capacidad para portar armas nucleares no quiere necesariamente decir que estuviesen con armas nucleares, lo cual también eso hay que reconocerlo. Así que de esto se ha armado el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos se refirió a este asunto en términos muy claros también, diciendo que este tipo de situaciones no coincidían pues con el clima de paz y de seguridad que debería de existir en la región. Ahora, ¿no cree usted, embajador, que se trató de una abierta provocación del gobierno venezolano, tomando en cuenta la presión que existe y que va a venir a partir de enero de 2019? Sí, claro que sí. Esto es una manifestación para tratar de preparar el terreno de lo que pueda venir el 10 de enero, como también lo fue la visita que realizó a Moscú, la foto con el presidente Vladimir Putin, el recibimiento en Venezuela del presidente de Turquía, Erdogan. En fin, todo esto es para tratar de paliar esta situación de aislamiento internacional y de cuestionamiento por casi toda la comunidad internacional que tiene el régimen. Ahora, a propósito de lo ocurrido con estos aviones, fue inevitable recordar la crisis de los misiles de Cuba, guardando evidentemente las distancias, pero bueno, nos tocó ver y dar cuenta de análisis en distintos medios de comunicación, sobre todo internacionales, que daban cuenta de ello. Yo quisiera su comentario al respecto, si cree usted que hay un sector del gobierno que quiere reeditar este tipo de circunstancias, entre otras cosas para evadir la atención o la responsabilidad sobre la profunda crisis que afecta a nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, eso es así como tú lo estás planteando. Yo creo que el gobierno está jugando con estos elementos, un poco con el intento de borrar la imagen que se tiene fuera del país, de lo que ocurre, de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, de la erosión democrática, un gobierno que lamentablemente estamos viendo día a día que las libertades, en términos de lo que es la libertad de expresión, sufren retrocesos cada vez más evidentes. O sea que esto es una jugada que dista mucho de ser lo que representó la crisis de los misiles con Cuba en los años 60, pero que el gobierno intenta manipular con eso y jugar esa carta
sin tomar precisión de que Venezuela no es más que una ficha en ese tablero, una ficha manipulable por parte de sectores estratégicamente más firmes que lo que no somos nosotros. La capacidad de Venezuela para llegar a convertirse en una Cuba de la crisis de los misiles es muy distinta. Finalmente, embajador, ¿cuál es su expectativa de cara al año 2019? Todo parece indicar que va a venir más presión, sobre todo de aquellos países y bloques que están promoviendo una transición a la democracia en Venezuela. Se habló en la Unión Europea de la creación de un grupo de contacto que, aparentemente no ha terminado de cuajar. ¿Qué piensa usted? Sí, la Unión Europea, que ha jugado un papel muy importante en la crisis venezolana en todos estos últimos años, está dispuesta a utilizar su concurso para buscar una salida política negociada a la crisis venezolana. Este tema del grupo de contacto fue muy firme. La alta representante Mogherini en días pasados, cuando dijo que la solución de la crisis venezolana apuntaba a que todos los actores internacionales se involucraran y que ellos están dispuestos a crear, como lo han llamado, este grupo de contacto. Claro, también aclaró la señora Mogherini que no había condiciones en este momento para establecer un diálogo, que tenían claridad de ello en la Unión Europea. Exactamente, están conscientes. Y es que yo creo, María Alejandra, que desde que el cardenal Parolín estableció en una carta que envió a las autoridades venezolanas en diciembre del 2016, si no me equivoco, y estableció aquellos puntos que eran clave para que una negociación seria se tuviera lugar. Ya la gente conoce mundialmente, este gobierno tiene las costuras muy visibles. Entonces, saben que aquí no puede haber una negociación o una mediación seria y confiable si aquí no hay una voluntad política para propiciar la liberación de los presos políticos, para propiciar reformas al órgano electoral, que sea un órgano electoral equilibrado y confiable. En fin, todas estas cosas que están en el centro del debate que se estuvo en los esfuerzos que se hicieron anteriormente. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Es el embajador Edmundo González Urrutia, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos analizado la tarde de hoy, que tiene que ver con la preocupación creciente de la comunidad internacional a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez y Oriana Urbina, en la edición y montaje Ian Martínez Monasterios, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.